La mañana empezó como cualquier otra para Jake Harrison. Se despertó a las 6 de la mañana, preparó su café y salió a su taller detrás de su casa en Montana. El sol apenas salía por las montañas, tiñendo el cielo de naranja y rosa. A Jake le encantaba ese momento del día, cuando todo estaba tranquilo y en paz. A sus 45 años, Jake había visto suficiente mundo para saber que la paz era algo especial. Había pasado 10 años en el ejército como ingeniero, construyendo cumbreras y reparando máquinas en lugares donde la gente se disparaba. Al salir, se mudó a un pequeño pueblo donde su vecino más cercano estaba a 8 kilómetros. Le gustaba así. Estaba trabajando en el diseño de un nuevo panel solar cuando la radio de su taller empezó a hacer ruidos extraños. Al principio pensó que eran solo interferencias de las montañas, pero luego el ruido cesó y una voz salió por los altavoces. No era una voz humana, era profunda y fría, como metal raspando contra piedra. Hablaba un inglés imperfecto, pero algo en ella le puso los pelos de punta. Subió el volumen y escuchó a la gente de la Tierra. La voz dijo: «Somos el Imperio Calfarian. Hemos venido a su mundo para ofrecerles una opción. Pueden unirse a nuestro imperio voluntariamente o tomaremos su mundo por la fuerza». Jake dejó sus herramientas y miró la radio. Esto tenía que ser una broma. Tal vez era uno de esos programas de radio que fingían ser noticias reales, pero la voz continuó. Jake podía escuchar la misma transmisión proveniente de otras radios a lo lejos. «Miren al cielo». La voz dijo: «Miren nuestra nave. Hemos destruido muchos mundos como el suyo. Hemos conquistado más de 300 sistemas estelares. Sus armas no pueden hacernos daño. Sus ejércitos no pueden detenernos. Tienen 72 horas para rendirse». Jake salió y miró al cielo. Al principio no vio nada más que nubes azules y blancas. Luego lo vio. Había algo oscuro que bloqueaba parte del sol. Era enorme, más grande que cualquier cosa que Jake hubiera visto jamás. Parecía una ciudad flotando en el espacio. Todo metal negro y luces extrañas. Otras personas del pueblo también lo habían visto. Jake podía escuchar motores de autos arrancando y gente gritando a lo lejos. Su teléfono comenzó a sonar, pero no contestó. Se quedó allí parado, mirando la nave alienígena y pensando en la voz de la radio que seguía hablando. «Sabemos que nos escuchan, sabemos que tienen miedo. Esto es bueno. El miedo los hará inteligentes. No intenten luchar contra nosotros. Denos a sus líderes. Denos a sus soldados. Llevaremos a la mayoría de su gente a trabajar en nuestras minas y fábricas. Algunos podrán vivir en su mundo, pero seguirán nuestras reglas». Jake sintió que algo caliente y furioso crecía en su pecho. Ya había sentido esta sensación antes, en el ejército, cuando los matones intentaban acosar a quienes no podían defenderse. Nunca se le había dado bien alejarse de los matones. La voz alienígena continuó: «Tienen armas primitivas, no tienen naves espaciales, no tienen ninguna posibilidad de ganar. Sean inteligentes. Ríndanse ahora y morirán menos». Jake regresó a su taller y apagó la radio. Miró sus herramientas y máquinas. En la esquina había un armario cerrado con llave que no había abierto en 5 años. Dentro estaban los papeles y notas de investigación de su padre. Su padre había sido un científico que trabajó para el gobierno en proyectos secretos. Cuando murió, Jake heredó todo su trabajo, pero nunca lo había examinado detenidamente. Jake abrió el armario y sacó cajas de archivos. Su padre había estado trabajando en algo llamado manipulación cuántica de campos. Jake nunca entendió qué significaba eso, pero su padre siempre había dicho que era la clave para la energía ilimitada. El gobierno había dicho que las ideas de su padre eran imposibles y peligrosas. Jake pasó el resto del día leyendo las notas de su padre. Cuanto más leía, más comprendía que su padre no estaba loco, sino adelantado a su tiempo. El documento mostraba cómo construir una máquina que podía extraer energía del espacio vacío. Podía funcionar como una lente, enfocando esa energía en un haz más poderoso que cualquier arma en la Tierra. Esa noche, Jake se quedó en su patio y miró hacia la nave alienígena. Todavía estaba allí, oscura y amenazante. Contra las estrellas, podía ver naves más pequeñas moviéndose a su alrededor como insectos. Alrededor de una farola, los extraterrestres pensaban que estaban a salvo allí arriba. Pensaban que los humanos eran demasiado débiles y estúpidos para defenderse. Jake siempre había sido bueno demostrando que la gente se equivocaba. Volvió adentro. Y llamó a su viejo compañero del ejército, Pete Collins.
Pete se había quedado en el ejército. Y ahora trabajaba en un depósito de suministros en Colorado. Pete, soy Jake, necesito ayuda. Jake, gracias a Dios que llamaste. ¿Has visto las noticias? Hay extraterrestres en el cielo y quieren que nos rindamos. El presidente habla de rendirse sin luchar. No me rendiré. Jake dijo que necesito que me consigas algunos materiales. Voy a construir algo. ¿De qué estás hablando? ¿Qué podemos construir que pueda luchar contra los extraterrestres? ¿Recuerdas la investigación de mi padre? Lo que el gobierno dijo que era imposible. Pete se quedó callado un momento. Jake, ¿no estás pensando en intentar construir? ¿Eres una de esas cosas cuánticas? ¿Qué estás loco? Quizás, pero prefiero estar loco que ser esclavo. ¿Qué necesitas? Jake le leyó a Pete una lista de materiales de las notas de su padre, metales raros, componentes electrónicos y algunos químicos muy peligrosos. A Pete le tomaría 2 días reunirlo todo. Jake, incluso si esto funciona, lucharás tú solo contra todo el imperio alienígena. Lo sé, dijo Jake, pero alguien tiene que intentarlo. A la mañana siguiente, Jake empezó a construir. Trabajó 18 horas seguidas, solo parando para comer y beber agua. La máquina que su padre había diseñado era compleja, pero Jake había estado construyendo cosas toda su vida. Sus manos sabían qué hacer incluso cuando su mente no estaba segura. Al segundo día, los extraterrestres enviaron otro mensaje. Esta vez mostraban imágenes de lo que le sucedió a otros mundos que se negaron a rendirse. Ciudades convertidas en vidrio, océanos evaporados, miles de millones de personas muertas. Este es tu futuro si no obedeces, dijo la voz alienígena. Ya lo hemos hecho antes, lo volveremos a hacer. Jake miró las fotos y trabajó más rápido. Al tercer día, Pete llegó con un camión lleno de materiales. Ayudó a Jake a instalar los componentes finales de la máquina. No parecía gran cosa, solo una caja con cables y tubos de metal, pero según los cálculos de su padre, podía canalizar el poder de una estrella. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Pete. No, respondió Jake, pero inseguro de no rendirse. Esa tarde, los líderes mundiales salieron en televisión para anunciar su rendición. Dijeron que la lucha era inútil. Dijeron que más gente viviría si se rendieran pacíficamente. Jake apagó el televisor y cogió su vieja radio militar. La sintonizó en la frecuencia que los extraterrestres habían estado usando para sus transmisiones. Luego pulsó el botón de hablar. Soy Jake Harrison de la Tierra. Dijo, recibí tu mensaje. ¿Quieres que nos rindamos? ¿Quieres que seamos tus esclavos? ¿Crees que nos rendiremos porque tienes una nave grande? Jake miró por la ventana la nave alienígena en el cielo. Bueno, tengo un mensaje para ti. Si quieres guerra, la tienes, pero no vengas a llorar cuando estés cojeando de vuelta a la roca de la que saliste. Jake soltó el botón y esperó unos minutos. Después, la voz alienígena volvió a la radio, pero esta vez sonaba divertida. Humano insensato, te atreves a amenazar al imperio calariano. Haremos de ti un ejemplo. Tu mundo arderá y tu gente recordará tu nombre como el insensato que los condenó a todos. Jake sonrió y miró la máquina de su padre. Mañana les mostraría a estos extraterrestres lo que un humano enfadado podía hacer. Jake se despertó antes del amanecer del cuarto día. No había dormido bien. Sus sueños estaban llenos de imágenes de ciudades en llamas y naves alienígenas, pero cuando abrió los ojos se sintió tranquilo y concentrado. Tenía trabajo que hacer. El Dr. Pete ya estaba despierto, sentado a la mesa de la cocina de Jake con una taza de café. Parecía preocupado. Jake, he estado pensando en esto toda la noche. Tal vez deberíamos llamar al gobierno. Tal vez tengan científicos que puedan ayudar. Jake negó con la cabeza. El gobierno tuvo la investigación de mi padre durante 20 años. Dijeron que era imposible. La encerraron y se olvidaron de ella. ¿Pero y si? Estás equivocado. ¿Y si la máquina no funciona? Jake se sirvió café y miró por la ventana. La nave alienígena seguía allí, oscura contra el cielo matutino. Entonces, al menos lo intenté. Al menos no pasé mis últimos días de rodillas después del desayuno. Jake y Pete fueron al taller. La máquina que Jake había construido parecía pequeña y sencilla, pero estaba conectada a gruesos cables subterráneos. Jake había pasado toda la noche tendiendo esos cables en un círculo alrededor de su propiedad. El círculo tenía casi 1 milla de ancho. ¿Qué hacen los cables?, preguntó Pete.
Crean un campo. Jake dijo, según las notas de mi padre, enfocan la energía del espacio cuántico. Piénsalo como una lupa que puede enfocar la luz solar en un haz lo suficientemente caliente como para quemar madera. Pete parecía confundido. El espacio cuántico. Jake intentó explicarlo con palabras sencillas. Todo lo que vemos está hecho de partículas diminutas, pero esas partículas flotan en algo más. Algo que no podemos ver. Ese algo está lleno de energía. Mi padre descubrió cómo aprovechar esa energía. ¿Crees que eso será suficiente para combatir a los extraterrestres? Jake miró los cálculos en el cuaderno de su padre. Las cifras eran difíciles de creer. Si la máquina funcionaba como su padre pensaba, podría liberar más energía que una bomba nuclear. Pero en lugar de destruir todo a su alrededor, la energía se concentraría en un haz que podría llegar a cualquier parte. No lo sé, dijo Jake con sinceridad, pero es la única oportunidad que tenemos. Pasaron la mañana probando la máquina. Jake la empezó con la potencia baja, justo la suficiente para que el aire brillara sobre los cables. La máquina zumbaba silenciosamente y Jake podía sentir electricidad en el aire. Se le erizó el pelo y le hormigueó la piel. Está funcionando, le dijo a Pete. El campo está estable. Al mediodía sonó el teléfono de Jake. Era su hermana Lisa llamando desde California. Jake, por favor, dime que no estás haciendo algo. Estúpido, vi las noticias. Dicen que alguien en Montana amenazó a los extraterrestres. Por favor, dime que no fuiste tú. Jake miró a Pete, quien se encogió de hombros. Era yo. Lisa. Jake, tienes que parar esto. Los extraterrestres tienen armas que pueden destruir planetas. ¿Qué puede hacer una persona contra eso? Aún no lo sé, pero voy a averiguarlo. Lisa estaba llorando. Jake, por favor, escóndete. Deja que alguien más se encargue de esto. No hay nadie más. Jake dijo, el gobierno quiere rendirse. El ejército dice que luchar es inútil. Si no lo intento, ¿quién lo hará? Podrías morir. Todos morirán si nos rendimos. Al menos así caeremos luchando. Después de que Jake colgó, él y Pete continuaron trabajando en la máquina. Jake aumentó la potencia gradualmente. Observando las lecturas de sus instrumentos, los niveles de energía subían más allá de todo lo que había visto antes. Jake dijo, Pete, señalando al cielo, mira, la nave alienígena se movía, descendía lentamente, acercándose a la Tierra. Jake podía ver detalles que habían estado ocultos antes. La nave estaba cubierta de armas, cientos de cañones apuntando hacia abajo. La radio de Jake cobró vida. La voz alienígena había vuelto, pero ahora sonaba diferente. Un humano enojado llamado Jake Harrison. Hemos decidido hacer un ejemplo contigo. Destruiremos primero tu morada, luego tu ciudad, luego toda tu región. Tu gente verá qué le sucede a aquellos que desafían al Imperio Calariano. Jake cogió la radio. Iris bienvenido a intentarlo. Diviertenos, criatura primitiva. Tu mundo no tiene armas que puedan alcanzar nuestra nave. Estamos fuera de tu alcance. Jake miró su máquina y luego las notas de su padre. Los cálculos mostraban que el campo cuántico podía doblar el espacio mismo. La distancia no importaría. El rayo de energía podría llegar a cualquier lugar, incluso al espacio. Mira. Sobre eso, Jake dijo por la radio que la nave alienígena dejó de descender cuando estaba a unos 16 kilómetros sobre la propiedad de Jake. Jake pudo ver armas en el fondo de la nave que empezaban a brillar. Se estaban cargando, preparándose para disparar. Jake, voltea hacia Pete. Deberías irte ahora. Vete al pueblo. Aléjate lo más que puedas. Pete negó con la cabeza. Mi cuido. Si estás lo suficientemente loco como para luchar contra extraterrestres, estoy lo suficientemente loco como para ayudar. Jake sonrió. Gracias, Pete. Pero esto es algo que tengo que hacer solo. ¿Por qué? Jake señaló las notas de su padre. La máquina necesita a alguien que la guíe. Alguien tiene que decirle a dónde apuntar la energía. Si me equivoco, si pierdo la concentración aunque sea por un segundo, el rayo podría ir a cualquier parte. Podría dar en el pueblo, en tu camioneta o en ti. Pete lo entendió y le estrechó la mano a Jake. Buena suerte, hermano. Después de que Pete se fuera, Jake se quedó solo en su taller. La nave alienígena estaba justo encima, bloqueando el sol. Podía oír un zumbido profundo proveniente de las armas en el fondo de la nave. Jake encendió la máquina al máximo.
El zumbido. En su taller, el ruido se intensificó y el aire comenzó a brillar como olas de calor que se elevaban desde el pavimento caliente. Según sus instrumentos, el campo cuántico era ahora lo suficientemente fuerte como para distorsionar la realidad misma. Jake puso las manos en el panel de control que su padre había diseñado. No era como una máquina normal con botones e interruptores. En cambio, respondía a pensamientos e intenciones. Jake podía sentir la enorme energía que esperaba ser liberada. Los alienígenas dispararon primero un rayo de luz roja desde su nave, dirigido directamente al taller de Jake, pero Jake estaba listo. Concentró su mente en la energía que fluía a través del campo cuántico y la imaginó formando un escudo sobre su propiedad. El arma alienígena golpeó el escudo y se detuvo. El rayo rojo se extendió como agua golpeando una pared. Inofensivo y brillante, Jake podía sentir la energía del arma alienígena fluyendo hacia su máquina, haciéndola aún más poderosa. Imposible, dijo la voz alienígena por la radio. Su tecnología es primitiva, no pueden detener nuestras armas. Jake sonrió y puso ambas manos en el panel de control. Podía sentir el campo cuántico respondiendo a sus pensamientos. Listo para contraatacar, la energía acumulaba más poder del que jamás se había reunido en un solo lugar de la Tierra. Tienes razón, dijo Jake por la radio. Mi tecnología es primitiva, pero a veces primitiva es todo lo que necesitas. Jake concentró toda su atención en la nave alienígena sobre él. Podía verlo claramente en su mente, cada detalle, cada arma, cada punto débil. El campo cuántico podía alcanzar cualquier lugar, golpear cualquier cosa, destruir lo que Jake quisiera que destruyera. Jake respiró hondo y se preparó para mostrarle al Imperio Caleriano lo que un humano furioso podía hacer. Jake cerró los ojos y sintió el poder fluyendo por el campo cuántico. Era como sostener un rayo en sus manos. La energía quería ser liberada. Quería atacar la nave alienígena que colgaba sobre su casa. Todo lo que Jake tenía que hacer era soltarla. Abrió los ojos y miró hacia la nave enemiga. Los alienígenas estaban cargando su arma principal. Jake pudo ver un resplandor azul brillante formándose en el centro de la nave. Esto no era como el rayo rojo que habían disparado. Antes de esto, era algo mucho más poderoso. Jake presionó sus manos firmemente contra el panel de control y sintió que su mente se conectaba con la máquina. De repente, pudo ver. Mucho más que antes, el campo cuántico le mostró cosas que los ojos normales no podían ver. Podía ver los patrones de energía dentro de la nave alienígena. Podía ver las armas, los motores, incluso a los propios alienígenas moviéndose dentro de su nave. El arma alienígena disparó un rayo de energía azul, denso como una casa y brillante como el sol, hacia el taller de Jake, pero Jake estaba listo. Había estado aprendiendo cómo funcionaba la máquina de su padre, y ahora entendía algo que los alienígenas desconocían. En lugar de simplemente bloquear el ataque, Jake extendió el campo cuántico y agarró el rayo de energía. Lo introdujo en su máquina, absorbiendo todo ese poder y sumándolo al suyo. El arma alienígena, destinada a destruirlo, solo lo hizo más fuerte. El rayo azul desapareció, absorbido por el campo cuántico de Jake. La nave alienígena se quedó en silencio por un momento y Jake pudo imaginar la confusión a bordo. ¿Qué sucedió? La voz alienígena crepitó en la radio. ¿Dónde está nuestra arma? Jake sonrió y habló por la radio. Gracias por la energía extra. Ahora déjame mostrarte lo que puedo hacer con ella. Jake concentró su mente en la nave alienígena. Pues, ve cada detalle ahora a través del campo cuántico. La nave era enorme, más grande que cualquier ciudad de la Tierra. Llevaba 50.000 soldados alienígenas y suficientes armas para destruir continentes. Los alienígenas creían estar a salvo dentro de su fortaleza metálica. Se equivocaron. Jake reunió toda la energía de su máquina. Su propio poder, más el poder del arma alienígena que acababan de dispararle. La concentró en un solo punto y la apuntó directamente al centro de la nave alienígena. El rayo que salió disparado del taller de Jake era una luz blanca pura, más brillante que cualquier cosa que hubiera existido jamás en la Tierra. Se movía más rápido que un rayo, más rápido de lo que se pensaba. Golpeó la nave alienígena en menos de un segundo. Una nave masiva simplemente se desintegró, no explotó, no se quemó, sino que se desintegró como si estuviera hecha de arena. Trozos de metal flotaron en todas direcciones. Los 50.000 alienígenas dentro murieron tan rápido que nunca supieron qué sucedió. Jake observó a través de su campo cuántico cómo la nave alienígena se convertía en una nube de escombros flotando en el espacio.
Sintió que el poder de su máquina se calmaba y se calmaba de nuevo. Se acabó. Pero entonces, Jake se dio cuenta de algo extraño. El campo cuántico seguía activo. Seguía mostrándole cosas lejanas. Podía ver otras naves alienígenas, cientos de ellas esparcidas por la galaxia. Podía ver mundos alienígenas, ciudades alienígenas, flotas alienígenas preparándose para la guerra. La máquina no solo estaba conectada al espacio que rodeaba la Tierra, sino al espacio en todas partes. Jake podía alcanzar cualquier punto del universo con solo pensarlo. Su radio volvió a crepitar. Esta vez era una voz alienígena diferente, humanos mayores y más asustados de la Tierra. Soy el gran almirante Boric del Imperio Cteran. ¿Qué le pasó a nuestra nave? ¿Qué arma usaste? Jake cogió su radio. Soy Jake Harrison. Tu nave me atacó, así que la destruí. Si quieres evitar el mismo destino, te sugiero que abandones el espacio humano inmediatamente. Es imposible. Son seres primitivos. No tienen tecnología que pueda destruir nuestras naves. Jake miró a través del campo cuántico y encontró la nave que le transmitía. Estaba a 3 sistemas estelares de distancia, escondida detrás de un planeta gigante gaseoso. Jake concentró su energía y alcanzó la distancia imposible. La nave alienígena explotó en un destello de luz blanca, igual que... Primero, 3 segundos después, Jake volvió a oír la voz del gran almirante, pero ahora provenía de una nave diferente. ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo cruzaste el espacio? Estoy lleno de sorpresas, preguntó Jake. ¿Te vas a ir o necesito destruir algunas naves más para llamar tu atención? Pero Jake no esperaba una respuesta a través del campo cuántico. Podía ver flotas alienígenas reuniéndose en lugares distantes de la galaxia. Se preparaban para atacar la Tierra con todo lo que tenían, miles de naves, millones de soldados, armas que podían partir planetas por la mitad. Jake se dio cuenta de que destruir 1 o 2 naves no sería suficiente. El Imperio Calfariano era enorme y seguirían atacando hasta que ganaran o fueran derrotados por completo. No había término medio. Jake tomó una decisión que cambiaría la galaxia para siempre. Expandió su conciencia a través del campo cuántico, buscando todas las naves militares calaranas en el espacio. Había cientos de ellas, dispersas en docenas de sistemas estelares. Una a una, Jake comenzó a destruirlas. Las flotas alienígenas nunca lo vieron venir. Las naves simplemente desaparecieron en destellos. Cruceros de batalla de luz blanca que habían conquistado 100 mundos fueron reducidos a átomos en segundos. Las naves de guardia de élite que protegían a los líderes alienígenas más importantes dejaron de existir sin previo aviso. Jake trabajó metódicamente como un hombre. Cortando el césped, encontró cada nave a través del campo cuántico. Enfocó su energía y la borró de la existencia. Los alienígenas no tenían defensa contra un arma que podía atacar desde cualquier parte del universo en 2 horas. Jake había destruido más de 300 naves de guerra alienígenas. El Imperio Caleriano, que había lideró la galaxia durante miles de años, de repente se encontró sin ejército. Sus flotas habían desaparecido. Sus almirantes estaban muertos y sus enemigos comenzaban a rebelarse. Jake finalmente se detuvo y respiró hondo. El campo cuántico le mostró los resultados de su trabajo en toda la galaxia. Las colonias alienígenas estaban sumidas en el caos. Especies que habían sido esclavizadas durante siglos se alzaban contra sus opresores. El orden cuidadosamente mantenido del Imperio Calariano se desmoronaba, pero Jake aún no había terminado. A través del campo cuántico pudo ver el mundo natal alienígena donde el emperador vivía en un palacio del tamaño de una montaña. Los líderes alienígenas se reunían en pánico, tratando de comprender cómo un humano había destruido toda su flota espacial. Jake tomó la radio una vez más. Soy Jake Harrison, llamando al Imperio Calariano. Sus flotas se han ido. Sus naves están destruidas. Sus soldados están muertos. Querían la guerra con la humanidad. Bueno, la tienen. La pregunta ahora es si son lo suficientemente inteligentes como para rendirse antes de que decida visitar su mundo natal personalmente. La radio permaneció en silencio durante un largo rato y finalmente una nueva voz se escuchó. Temblaba de miedo. Humano. Jake Harrison. Soy el emperador Carvex del Imperio Calferiano. Deseamos discutir los términos de la rendición. Jake sonrió y miró la máquina de su padre. El anciano se habría sentido orgulloso. Jake se quedó en su taller, aún conectado al campo cuántico, y pensó en lo que el emperador alienígena acababa de decir, rendición.
La palabra parecía extraña viniendo de seres que habían amenazado con destruir la Tierra hacía apenas unas horas. Pero Jake no era el mismo hombre que se despertó esa mañana. Algo había cambiado en su interior cuando usó el campo cuántico. Podía sentir la energía fluyendo por su cuerpo, incluso cuando no tocaba la máquina. Su mente podía atravesar el espacio y ver lo que sucedía en mundos distantes. El emperador Carvix, Jake, dijo por radio antes de hablar de la rendición: «Déjame decirte lo que puedo ver ahora mismo». Jake cerró los ojos y dejó que su conciencia se extendiera. A través del campo cuántico, pudo ver el mundo alienígena, un planeta cubierto de ciudades de metal y fábricas humeantes. Podía ver el palacio del emperador, donde miles de alienígenas corrían en pánico. «Puedo ver tu mundo, Jake», continuó, «puedo ver tu palacio. Puedo verte sentado en tu sala del trono, rodeado de tus consejeros. Todos están asustados. Deberían estarlo». La radio se quedó en silencio. Por un momento, luego el emperador volvió a hablar. Su voz sonaba aún más asustada que antes. «¿Cómo es posible? Ninguna tecnología puede ver a tales distancias. Sin naves ni satélites, no entiendes la tecnología humana». Jake dijo: «No solo construimos máquinas, nos convertimos en parte de ellas». Esto era cierto de una manera que Jake no esperaba. Cuanto más usaba el campo cuántico, más conectado se volvía a él. Podía sentir la energía de las estrellas, el movimiento de los planetas, los pensamientos de los seres vivos a través de la galaxia. Era abrumador y maravilloso al mismo tiempo. A través del campo cuántico, Jake pudo ver lo que estaba sucediendo en el Imperio Calterion, en docenas de mundos donde había esclavos alienígenas. Rebelándose contra sus amos, especies que habían sido conquistadas siglos atrás luchaban por su libertad. La noticia de la flota destruida se extendió rápidamente y todos sabían que el imperio era débil en el planeta Cepr Prime. Una raza de pieles azules, los ceparianos, había tomado el control de sus instalaciones mineras durante 200 años. Se habían visto obligados a extraer metales raros para los calarianos. Ahora eran libres y estaban destruyendo el equipo alienígena que los había esclavizado en el mundo oceánico de Aquatica. Los acuarianos, con apariencia de pez, habían rodeado las ciudades submarinas de los Calfanes. Los alienígenas estaban atrapados en sus cúpulas, temerosos de salir, mientras la gente del océano decidía su destino. Jake podía verlo todo sucediendo a la vez. Docenas de mundos se liberaban de sus cadenas, pero también podía ver el lado oscuro de la rebelión. Algunos de los esclavos liberados querían venganza. Querían matar a todos los calarianos que pudieran encontrar, incluyendo civiles que nunca habían hecho daño a nadie. El emperador Carvex dijo: «Tu imperio se está desmoronando. Tus antiguos esclavos se están rebelando. En todas partes, algunos quieren matar a tu gente. Podría dejar que eso pase. Podría simplemente observar cómo exterminan a toda tu especie». «Por favor», dijo el emperador. «Muchos de los nuestros son inocentes. Nacieron en el imperio. Nunca eligieron ser conquistadores, de la misma manera que quienes esclavizaste nunca eligieron ser esclavos». Jake respondió: «Pensé en esto. Tenía el poder de destruir toda la civilización calariana. Podría exterminarlos de la misma manera que ellos exterminaron a innumerables otras especies. Sería justicia en cierto modo». Pero Jake recordó algo que su padre le había dicho una vez: «El poder no te hace mejor persona, hijo. Solo hace que tus decisiones sean más importantes. No voy a destruir a tu gente». Jake dijo: «Finalmente, pero las cosas van a cambiar. El imperio ha terminado. Liberarás a todos los esclavos, devolverás todos los mundos robados y compensarás el daño que has causado. Eso es. Es posible que el emperador dijera que nuestra economía depende del trabajo esclavo. Nuestro ejército controla cientos de mundos. No podemos simplemente renunciar a todo». Jake sintió que la ira crecía en su interior. El campo cuántico respondió a sus emociones y pudo sentir que la energía se acumulaba alrededor de su taller. «Ya no tienes ejército. Lo destruí y tu economía está a punto de convertirse en un problema de todos, no mío». Para demostrar su punto, Jake extendió la mano a través del campo cuántico y encontró una fábrica de armas de Calfan en una luna lejana. Con un pensamiento, convirtió toda la instalación en una pila de metal retorcido. Luego encontró otra fábrica y otra. En cuestión de minutos, había destruido docenas de plantas de producción de armas en todo el imperio. «¡Alto!», gritó el emperador por la radio. «Por favor, cooperaremos». «Podría», dijo Jake, «porque apenas estoy empezando». Pero mientras Jake hablaba,
sintió que algo extraño le sucedía. El campo cuántico lo estaba cambiando profundamente. Su cuerpo se adaptaba a la energía que fluía a través de él. Su mente se expandía. Podía procesar información de toda la galaxia simultáneamente. Jake se dio cuenta de que se estaba convirtiendo en algo más que humano. El poder lo hacía más fuerte, más rápido e inteligente, pero también lo hacía diferente. Podía sentir que su conexión con la vida humana normal se desvanecía. No, sonó su teléfono. Era Pete, llamando desde la ciudad. Jake, ¿está bien? Salen luces de tu propiedad. Se pueden ver a kilómetros de distancia. Y las noticias dicen que naves alienígenas están explotando por toda la galaxia. Estoy bien, Pete. Más que bien. Voy a terminar con esta guerra. Jake, suenas diferente. ¿Seguro que estás bien? Jake hizo una pausa. Pete tenía razón. Su voz sonaba diferente. Homer, más seguro, pero también más distante. La máquina me cambió. Pete, ahora puedo ver cosas. Hago cosas que deberían ser imposibles. Creo que me estoy convirtiendo en algo nuevo. Ese Jake, bueno o malo, lo pensó. Tenía el poder de remodelar la galaxia para forzar la paz en 1000 mundos y asegurarse de que nadie volviera a ser esclavizado, pero también estaba perdiendo su humanidad poco a poco. Todavía no lo sé, dijo Jake con sinceridad. Durante las siguientes horas, Jake continuó su trabajo. Usó el campo cuántico para localizar cada prisión y campo de trabajos forzados culfarianos con aplicaciones precisas de energía. Destruyó las cerraduras, las armas y las barreras que mantenían a la gente atrapada. Millones de esclavos caminaron libres por primera vez en sus vidas. Encontró los mundos del tesoro calariano donde se almacenaba la riqueza robada de los planetas conquistados. Redistribuyó el oro, las gemas y la tecnología a los mundos de donde habían sido tomados. Localizó todos los edificios gubernamentales y bases militares calfarianos y les dio a los alienígenas dentro la opción de rendirse pacíficamente o ser destruidos. La mayoría eligió rendirse. Al final del día, el imperio calfariano había dejado de existir como potencia militar. Sus flotas habían desaparecido. Sus armas fueron destruidas y los esclavos eran libres. Jake había logrado en 12 horas lo que una guerra normal habría tardado décadas en lograr. Pero mientras Jake permanecía en su taller, aún conectado al campo cuántico, se dio cuenta de que su trabajo no había terminado. Destruir el imperio era fácil. Construir algo mejor en su lugar sería mucho más difícil. Jake ya no estaba seguro de ser la persona adecuada para ese trabajo. El poder lo había cambiado demasiado. Sentía que sus emociones y conexiones humanas se desvanecían, reemplazadas por una fría comprensión lógica del universo. Jake se miró las manos y vio energía crepitar entre sus dedos. Se estaba convirtiendo en un dios, pero estaba perdiendo su alma en el proceso. Jake se encontraba en su taller 3 días después de destruir el imperio calfariano. El campo cuántico aún fluía a través de él, pero estaba aprendiendo a controlarlo mejor. La energía ya no crepitaba alrededor de sus dedos a menos que quisiera que su mente la absorbiera. Ya no sentía que la jalaran en 1000 direcciones a la vez, pero seguía sin ser el mismo hombre que había desafiado a los alienígenas hacía una semana. Podía sentir la diferencia en cada célula de su cuerpo. Era más fuerte, más rápido. Podía ver a través de la galaxia con solo un pensamiento. La pregunta era qué hacer con toda esa energía. Su radio había estado en silencio durante 2 días. No más mensajes del emperador. Carvix. No más amenazas de flotas alienígenas. La galaxia contenía la respiración. Esperando a ver qué haría Jake a continuación. Jake usó el campo cuántico para revisar. Los antiguos mundos Calaran. Lo que vio lo enorgulleció y lo preocupó. En algunos planetas, los esclavos liberados trabajaban juntos para construir nuevos gobiernos. Los ceprianos habían convertido su equipo minero en herramientas para construir ciudades. Los acuario limpiaban la contaminación que los calfarianos habían vertido en sus océanos. Estos mundos se estaban recuperando, pero en otros planetas reinaba el caos. Algunas especies luchaban entre sí en lugar de trabajar juntas. Algunas intentaban convertirse en conquistadoras. Se vengaban de cualquiera que hubiera servido al imperio. Jake se dio cuenta de que destruir el viejo orden era más fácil que crear uno nuevo. Su teléfono sonó. Era su hermana. Isa Jake, el mundo entero te llama héroe, el presidente quiere darte una medalla, dicen que salvaste a la humanidad,
Yo no soy un héroe, Lisa, solo soy un tipo que se enojó y tenía las herramientas para hacer algo al respecto. ¿Volverás a casa? ¿Terminaste con todo esto de la guerra espacial? Jake miró alrededor de su taller. La máquina cuántica seguía zumbando silenciosamente en la esquina. Podría apagarla e intentar volver a su antigua vida, pero sabía que era imposible. El poder lo había cambiado para siempre. Todavía no puedo volver a casa, Lisa. Todavía hay trabajo por hacer. ¿Qué tipo de trabajo? Asegurarse de que esto no vuelva a suceder. Jake había estado pensando en esto durante días. No era suficiente destruir el Imperio Calariano. Alguien tenía que asegurarse de que la galaxia permaneciera en paz. Alguien tenía que detener al siguiente grupo de conquistadores antes de que pudieran esclavizar mundos enteros. Jake no quería convertirse en un dictador galáctico. Había visto lo que sucedía cuando una persona tenía demasiado poder durante demasiado tiempo. Dejaban de preocuparse por las personas que se suponía que debían proteger. Jake tenía una opinión diferente. Idea. Usó el campo cuántico para enviar un mensaje a todos los mundos habitados de la galaxia, no solo a gobiernos o líderes, sino a toda persona con una radio o dispositivo de comunicación. Este es Jake Harrison de la Tierra. Dijo, hace una semana, el Imperio Calariano amenazó mi mundo. Luché y gané. Ahora el Imperio ha desaparecido y miles de millones de personas son libres por primera vez en sus vidas. Jake hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. La libertad no es algo que se pueda dar sin más, es algo que deben elegir por sí mismos. Todos los días, algunos de ustedes usan su libertad para construir vidas mejores, otros la usan para dañar a sus vecinos o intentar convertirse en nuevos conquistadores. Jake podía sentir a millones de seres en toda la galaxia escuchando sus palabras. Quiero hacerles una oferta. Voy a crear una red de defensa que protegerá a todos los mundos pacíficos de la invasión o la conquista, pero esta red no será controlada por mí ni por ninguna persona, sino por representantes de cada mundo que quiera unirse. Jake Respiro Hondo. La llamo la Alianza Galáctica de Paz. Cualquier mundo que promete resolver sus problemas hablando en lugar de pelear, puede unirse a cualquier mundo que intente conquistar a otros y se encontrará enfrentando al mismo poder que destruyó el Imperio Calfariano. La respuesta fue inmediata. La radio de Jake comenzó a recibir mensajes de toda la galaxia. Algunos estaban agradecidos, otros desconfiaban y algunos estaban enojados, pero la mayoría tenía esperanzas. Durante el mes siguiente, Jake trabajó para construir la alianza. Usó el campo cuántico para crear estaciones de monitoreo alrededor de mundos pacíficos. Estas estaciones podían detectar cualquier flota de invasión que se acercara y enviar advertencias a toda la galaxia. Jake también construyó plataformas de defensa que podían contraatacar a los atacantes, pero las diseñó para que ninguna persona pudiera controlarlas. Requerían órdenes de al menos 5 mundos diferentes de la Alianza antes de que pudieran disparar. Lo más difícil fue lidiar con los calfurianos restantes. Muchos de ellos seguían vivos en su mundo natal y en otros planetas. Algunos querían seguir luchando, pero la mayoría solo quería sobrevivir. Así que decidió darles una oportunidad. Apareció en el mundo natal de Calarian, materializándose en la sala del trono del emperador Carvex. Usando el campo cuántico, el emperador era mayor y más delgado de lo que Jake esperaba. Parecía cansado y derrotado, rodeado de pasillos vacíos donde miles de sirvientes habían trabajado. Jake Harrison, dijo el emperador, ¿has venido a matarme? No, dijo Jake, he venido a ofrecerte una opción. Tu gente puede unirse a la Alianza de Paz como todos los demás. Puedes ayudar a construir una galaxia mejor en lugar de intentar conquistarla. ¿Por qué confiarías en nosotros? Esclavizamos incontables mundos porque todos merecen una segunda oportunidad, dijo Jake. Pero esta es la única que tendrás. El emperador Carvex lo pensó durante mucho tiempo. Finalmente asintió. Aceptamos. Jake pasó 6 meses estableciendo la alianza y entrenando a representantes de diferentes mundos para operar la red de defensa. Cuando estuvo satisfecho de que el sistema pudiera funcionar sin él, hizo un último anuncio a la galaxia. Este es Jake Harrison. La Alianza Galáctica de Paz ya está operativa. Ya no soy su líder. De ahora en adelante, les pertenece a todos. Usenla Sabiament. Jake regresó a la Tierra y a su taller en Montana. La máquina cuántica seguía allí, pero él aprendió a controlar su conexión con él. Podía usar el poder cuando lo necesitaba, pero ya no sentía que lo controlaba. Pete fue a visitarlo al día siguiente de su regreso. ¿Y ahora qué?, preguntó Pete. Has salvado la galaxia.
¿Qué haces para un bis? Jake sonrió y cogió una llave inglesa de su banco de trabajo. Era un motor de tractor roto que pertenecía a su vecino. Ahora arreglo cosas, dijo Jake. Cosas pequeñas, cosas simples que puedo entender. ¿No extrañas tener el poder de remodelar el universo? Jake lo pensó. Aún podía sentir el campo cuántico zumbando de fondo. Su mente aún podía cruzar el espacio con un pensamiento si lo necesitaba, pero ya no quería. El poder no te hace feliz. Jake dijo que solo agrava tus problemas. Prefiero ser un tipo que arregla tractores y mantiene la paz que un dios que gobierna la galaxia. Pete se rió. Sabes que están construyendo estatuas tuyas en unos 1000 mundos diferentes. Bien por ellos, dijo Jake apretando un perno en el motor. Pero solo soy Jake Harrison de Montana, y eso es suficiente para mí. Afuera de su taller, el sol se ponía sobre las montañas. La nave alienígena había desaparecido del cielo. La galaxia estaba en paz y Jake Harrison, el hombre que había puesto un imperio de rodillas, estaba exactamente donde quería estar.